Soy Juan Moreno, soy el director general de la Fundación Innovación Bankinter. Veo a muchas caras conocidas. Bienvenidos a todos los que os conozco y a los que no también. Hoy presentamos un informe que se llama Megatrends, que es el resultado de muchos años en los que llevamos explorando tendencias tecnológicas dentro de lo que llamamos nuestro think tank, que es el Future Trends Forum, y en el que abordamos tecnologías transversales a todos los sectores y también hacemos foco a veces en sectores, en verticales concretos, para anticipar un poco cuál es el estado, a partir del estado del arte y de la promesa de esas tecnologías, qué es lo que viene y cómo nos tenemos que preparar las empresas, pero también la sociedad, ¿no? para maximizar la oportunidad. Y en ese think tank han pasado más de 850 expertos de todo el mundo. Hemos tratado temas muy diferentes que de alguna manera caben en estas 10 categorías, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el año pasado estuvimos hablando de energía de fusión. Para los que no estéis familiarizados con ello, es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo y que llevaba mucho tiempo a 50 años vista, pero ya está a 10 años vista y algunos dicen que incluso antes, ¿no? Pues estuvimos analizando qué cosas tienen que pasar para poder acelerar la energía de fusión, que es una cosa que ahora necesitamos mucho, porque como todos sabéis, tenemos grandes necesidades de electrificación en todos los países, ¿no? Hemos hablado de semiconductores en diciembre. Energía de fusión entraría en sostenibilidad. Hemos hablado de semiconductores, de cómo la supuesta limitación que tiene ya la ley de Moore, que era la ley que decía que éramos capaces de duplicar el número de la capacidad del número de transistores que le metíamos a un chip cada 18 meses, pues parecía que se estaba parando, pero hay formas de hacer que siga adelante, incluso que pegue saltos, ¿no? Nuevos materiales, nuevas arquitecturas, nuevas formas de juntar los chips, etcétera, ¿no? Y sobre todo, cómo Europa puede retomar o unirse de nuevo al tren de los semiconductores que perdimos hace ya unos años. Europa supone prácticamente el 10% del sector de los semiconductores, cuando antes era mucho más, y los objetivos que tenemos en Europa es llegar al 20%, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacemos para que eso pase? Y ahora en junio vamos a hablar de biología sintética, es decir, cómo utilizar células, levaduras, virus, etcétera, para hacer cosas que obviamente hay muchas que aplican al mundo de la salud, pero otras aplican al mundo de la agricultura y de la comida, y otras aplican incluso a los biomateriales, a la generación de biocombustibles, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que para hablar un poco de este informe, que luego os diré cómo os podéis descargar, tenemos con nosotros a Dimitris Mountolos, que es amigo, colaborador de la Fundación y además es el CEO de Ferrovial. Un aplauso, por favor. Gracias, Dimitris. Sí, aquí. Y bueno, nuestra intención hoy era recorrer algunas de estas tendencias. Al final tendremos un hueco para preguntas y podéis sacar las preguntas que queráis, pero en principio hoy vamos a hablar primero de por qué es importante el hacer estos análisis y el hacer esto que se llama foresight, ¿no? De forma, no sé si estáis familiarizados con el término, pero es mirar a futuro, intentar anticipar qué es lo que viene, crear escenarios y plantear posibilidades para estar preparado, ¿no? Para adelantarte a lo que va a ir viniendo. Y después hablaremos de algunas de las tendencias. Entonces yo empezaría por ahí. ¿Cómo hacéis vosotros el foresight? ¿Por qué hacéis foresight en Ferrovial? ¿Cómo lo aplicáis? ¿Cómo lo utilizáis? Bueno, pues gracias a todos por la oportunidad y por trasladar la opción de que os contemos qué hacemos y ojalá os sirva de referencia y podéis extrapolar en vuestras propias realidades, ¿no? La disciplina del foresight, ¿no? Strategic planning, yendo más allá de horizontes que a veces no son fáciles de adivinar y de anticipar, que inicialmente tenían décadas en esa mirada a largo plazo y se están reduciendo en los últimos años.
inicialmente no intentaba dar en la diana, ¿no? Es muy tentador intentar identificar futuros plausibles y apostar con consenso, mentes brillantes, que las hay en todas las compañías, por identificar cuál es el futuro y prepararte de cara a estar listo y tener todas las capacidades, ¿no? Esa no era nuestra obsesión, no lo sigue siendo. Nuestra obsesión es dando por hecho que los itinerarios y que las opciones a futuro cada vez son más volátiles y asumiendo, gracias Marce, que no somos capaces de adivinar y anticipar todas las condiciones de contorno que van a estar en ese momento en el que tengamos que tomar decisiones. El ejercicio de Foresight nos servía primero para educarnos con disciplina e identificar todos los vectores, todos los drivers que podían condicionar todos esos futuros plausibles. Una vez teníamos ese inventario, es un ejercicio en el que nos enriquecíamos con nuestros propios empleados, con stakeholders de nuestro ecosistema, en un entorno de Open Innovation, buscábamos la definición de aquellas agrupaciones de vectores y de drivers que podían crear lo que denominábamos arquetipos extremos. Esos arquetipos extremos daban pues, escenarios muy diferentes los unos a los otros. La fusión dominará la energía o lo contrario. Habrá un modelo híbrido en el que las energías convencionales pues, se conectarán con otras, a lo mejor las renovables tomarán el control, ¿no? En ese cono de incertidumbre, lo que buscábamos era cuáles son los denominadores comunes que nos pueden permitir encontrar lo que denominábamos nosotros un corredor central. Si tenemos que capacitarnos, dotarnos de skills, crear redes de influencia, anticipar capacidades que son comunes a esos 4 escenarios, pues quizás debemos empezar ya, porque independientemente de lo que pase, hay un denominador común. Si veíamos que no había prácticamente escenarios comunes, pues teníamos que mantenernos en stand-by y seguir rastreando si había algún cambio relevante que podía... Poniendo sensores en esos vectores, ¿no? En esos vectores, ¿no? Entonces ha sido un ejercicio que ha generado muchísima disciplina en la casa, que era complicado porque teníamos que identificar aquellos casos o encrucijadas en las que veíamos importante generar un escenario planning o un what if, como lo denominamos internamente. Y bueno, en los últimos años, desde el 2017-2018, aquí tenéis un pequeño inventario de recopilación. Pues empezamos desde los eVTOLs, que en aquel momento era un término pues, que prácticamente no se conocía, ¿no? La capacidad de reinventar un nuevo modelo de transporte con una movilidad eléctrica aérea de despegue vertical. Va a disrumpir la movilidad, qué papel jugamos, se va a requerir una infraestructura dedicada, podemos visualizar la necesidad de crear redes de transporte, algo muy cercano a nuestra razón de ser, ¿no? Y fue el primer escenario planning que creamos con este movimiento y ahí vimos una oportunidad. No se derivó un estudio académico, se derivó un plan de acción que acabó pues, traccionando la creación de una división, la convección de un término vertipuerto empezó a socializarse, nos siguieron algunos pues, partners y competidores y se empezó a crear una carrera en la que si los aviones estaban listos, pues, se empezó a consolidar la sensación de que las infraestructuras que daban soporte a esos nuevos aviones tenían que estarlo, ¿no? Y aprendimos, quizás antes que otros, que las condiciones de contorno, quizás por haber tenido esos vectores, esos drivers, no estaban evolucionando como habíamos previsto, sobre todo porque la certificación se retrasó, ¿no? Las baterías no llegaron a tener el rendimiento que habíamos estimado y porque la infraestructura no era tan crítica. Los helipuertos y las terminales de aviación privada se posicionaron y gracias a eso pues, pudimos hacer un movimiento y hace un año una filial de KKR vendimos la división y el aprendizaje principal, muchísimas herramientas de software que utilizamos pues, para hacer simulaciones las hemos movido a otros terrenos, una red de contactos pues muy importante y un aprendizaje pues 360 siendo el primero, ¿no? Y eso pues, lo hemos derivado hasta el último, que está casi recién salido, todos ellos disponibles en nuestra web, ferrovialforesight.com, que es la de Autonomous Corporation, ¿no? Que este es quizás más amplio porque no habla de una tecnología, habla de una revolución pues, que está llamada a cambiar cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos y el futuro de la organización aumentada llevada al extremo, ¿no? Que quizás hablaremos hoy en el ámbito de la inteligencia artificial, los agentes como una extensión de la fuerza laboral de una corporación, la inteligencia colectiva, el legado
de una compañía con décadas, pues como vosotros también en el banco de experiencia, cómo conseguir que eso se hibride pues con agentes, con empleados que se incorporan, con empleados que están finalizando su vida laboral y bueno, será la visión no apocalíptica, pero de visiones extremas, otra vez para volver a, aplicando la metodología, encontrar pues claves en las que mejorar nuestra competitividad, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Dejaremos las preguntas para el final, si os parece, pero si tenéis alguna pregunta imperiosa, levantad la mano. Yo quiero que cada 20 minutos nos cambiemos para que yo pueda también ver a esta gente, porque te estoy hablando y tengo la sensación... yo me he colocado estratégicamente porque tenemos el maldito pilar, lo llamo yo, que no hay manera, no se puede quitar, bueno, pero yo creo que os veo a todos, ¿no? Tengo la tendencia a mirar más a este grupo, pero... Bueno, pues si queréis empezamos con una de las tendencias, que es la inteligencia artificial, que está súper presente en todo. Ahí os he puesto, estos son los modelos de frontera, o sea, los LLMs, y a mí hay una página que me gusta mucho, que es Artificial Analysis, que han cogido todos los índices, o sea, todos los benchmarks que se utilizan para medir las capacidades que tienen estos modelos, ¿no? Y hacen uno sintético que al final agrupa las métricas que tienen todos ellos. Y ahí veis que la evolución es, pues sigue hacia arriba. Los últimos modelos, el último verde es el que está arriba a la derecha, es el Gemini 3.1. El último de Anthropic está ahí detrás también. Y estos son modelos, a priori, simplemente los LLMs sin agentes encima, ¿vale? Y otra cosa interesante es ver cuánto cuestan esos modelos por token. Es decir, estos modelos cada vez cuestan menos y cada vez son más potentes, ¿vale? Con lo cual, la evolución de la tecnología parece como muy clara. Y otra cosa interesante que quería poneros aquí es, bueno, aquí los colores, pues los azules son los americanos, los rojos son los chinos, los verdes son los coreanos, y los naranjas son los franceses, que es el único europeo que aparece ahí dentro de los modelos. Con lo cual también sería interesante hablar de que aló Europa, ¿no? ¿Qué nos pasa y por qué seguimos estando tan atrás en algo tan importante, tan fundamental y que además requiere, o sea, que no solamente es importante por estar y por tener desarrollo económico, sino también por tener soberanía, ¿no? Y autonomía. Y luego vienen los agentes. Y os he puesto esto. ¿Quiénes reconocéis esto? A ver, 1, 2, 3... Ah, bueno, muy bien. Tenemos una audiencia muy puesta al día. Esto hace como un mes, un poquito más a lo mejor, un desarrollador que sacó un agente open source que primero lo llamó Molt, luego lo llamó Claude porque los de Anthropic se enfadaron, o al revés, no sé cómo fue. Sí. Y el caso es que sacó un agente que era una cosa muy sencillita, que se colocaba en una caja y a la que le dabas acceso a un modelo fundacional de estos que hemos visto antes, a un ChatGPT, a un Claude o a un Gemini, pero que tenía como plugins para poder comunicarse contigo y además le dejabas una memoria para que él tuviera una memoria persistente y tú podías hablar con él. Y de repente era como tener una especie de persona, de un alter ego, sí, un alter ego que puede hacer muchas cosas. Y en función de las cosas que le dejes hacer, pues puede destruir tu vida totalmente si te descuidas y toda tu información, o puede ayudarte mucho, ¿no? Que este es uno de los problemas que ha habido, es que esto es un agujero de seguridad que le ha generado a un montón de gente muchos problemas. Pero os pongo esto porque enseguida, al cabo de muy poquito tiempo, se dedicaron a hacer esto, que fue un Facebook de agentes. Estos son agentes, solo está permitido que hablen agentes con otros, unos con otros, se hacen preguntas, se responden entre ellos. Obviamente estas preguntas, muchas de ellas están incitadas por los dueños de los agentes, ¿no? Pero aún así ya tienen una autonomía para mantener conversaciones y algunas de ellas son bastante filosóficas, bastante densas. Otras son de resolver problemas. Me he encontrado este problema, ¿cómo lo resuelvo? Y entre ellos se ayudan y se resuelven problemas, ¿vale? Os pongo esto un poco como
Esto es un poco anecdótico porque realmente no es el core de lo que está pasando con los agentes, ¿no? No he traído gráficas aquí, pero lo que sí que está pasando con los agentes es que Claude está haciendo agentes para distintos usos. Creo que fue ayer, sacó un agente para traducir o evolucionar COBOL, que es un lenguaje de programación antiguo que se sigue usando en muchos sitios, y las empresas que hacen eso, que ayudan a otras empresas a evolucionar el legacy del COBOL a un lenguaje de programación más actual, pues están cayendo un 15, un 20% en bolsa. El lunes fue que lanzaron un plugin de ciberseguridad y las empresas como pues, Zscaler, CloudStrike, etcétera, lo mismo. Entonces está habiendo como una disrupción que parece que viene por fascículos, ¿no? Pero que está llegando a todos los sectores, ¿no? Que todos los sectores de repente están siendo conscientes de que los agentes pueden empezar a hacer cosas que pueden disrumpir no sé si existe y si se conjuga, pero yo lo uso, a crear una disrupción en sus modelos de negocio o a arañarles clientes, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo ves tú esto de los agentes y de lo que está pasando, porque además es que ha sido en los últimos 4 o 5 meses. Claro, o sea, no cambio de opinión cada día, pero cada día cambio de opinión, ¿no? Porque es realmente sorprendente, ¿no? Es decir, las condiciones de contorno de lo que les puedes pedir, de lo que puedes esperar, de la adherencia, ¿no? De otro concepto que es muy habitual en este mundo agéntico, que es la persistencia. Durante muchos meses éramos capaces de delegar acciones cada vez más sofisticadas, pero con un ancho de banda, una duración. Nos sobrepasaba la tarea cierta complejidad, empezabas a notar pues, que no había ese stickness que llaman y porque no había capacidad justamente de esa persistencia. Hoy eso está superado, ¿no? Por concurrencia de cuántos agentes puedes invocar, por cómo los puedes orquestar, por el valor multiplicador de usar N agentes orquestados resolviendo una tarea, cómo pueden mejorar el índice de uno de estos modelos fundacionales, justamente por esa inteligencia colectiva que muchas veces hemos puesto en valor como humanos, ¿no? El famoso Houston, we have a problem, tener un tiempo acotado para resolver un problema en el Apolo 13, pues estamos viendo como agentes con skills complementarios, mandatos concretos y una serie de herramientas y accesos que les permiten razonar y crear un plan, son capaces de resolver problemas imposibles de abordar y de pensar, ¿no? Esto abre decenas de cuestiones y ramificaciones que van desde el governance a escala de esto en un ámbito corporativo hasta el control económico de toda la componente variable que tiene, la comparación de este rendimiento respecto a los equipos que puede aumentar o puede sustituir. Es cierto, no es hype, es una commodity en cierto modo. Puedes desde tu móvil hacer cosas inimaginables que antes delegabas pues, en profesionales con un nivel de conocimiento y de experiencia altísimo, y la tendencia es que se hace cada vez más fácil, se activa de una manera lúdica para muchos y está llamando a que gente que no tenía ningún tipo de conocimiento ni exposición hoy sienta que pueda no hacer preguntas y respuestas, pueda lanzar problemas y recibir soluciones. Y como una realidad por encima de los modelos, que significa que la parte más complicada, la parte que tiene actores pues como los que hemos visto, ¿no? Muy polarizados y en sitios muy concretos, tiene un efecto multiplicador porque hoy agentes disponibles, compañías que están especializándose en diseñar agentes, tienen un número mayor, son más ricas, hay muchas en Europa, hay muchas en España, ¿no? Y alguna de las reflexiones es, tenemos una oportunidad económica en esa capa, que no es una capa tan fundacional de crear modelos de valor y modelos persistentes, modelos que puedan preservar esa competitividad a largo plazo, o estamos ante una capa efímera que dentro de unos años se la van a comer los modelos porque van a dar un salto de integración vertical, ¿no? Es algo importante también cuando lo contrastas con
dónde radica la ventaja competitiva a nivel de organización, ¿no? Cuando has aquilatado durante décadas un conocimiento y ese conocimiento sabes de buena fe que no están los modelos fundacionales, porque no has dejado por escrito pues, esa información, o porque los empleados de la compañía no han registrado su experiencia de una manera estricta, no hay una bitácora de todo lo que te ha hecho pues, después de 30 años aquilatar ser un responsable de un área. Eso abre la puerta a decir que hay un valor que podríamos progresivamente trasladar a agentes bajo el control de las empresas y seguir manteniendo una dinámica de competitividad no basada en la herramienta, sino en cómo hemos informado a esa herramienta que se comporte, ¿no? Esa encrucijada muchos la están empezando a explorar. En análisis de riesgos, en tareas más relacionadas con la exposición durante décadas a problemas que te ha dado pues, una forma de pensar que no está registrada, y esa es una obsesión en la que muchas compañías, nosotros mismos, estamos empezando pues, a operar, ¿no? Crear grafos que son modelos relacionales que se conectan con los agentes y que condicionan las respuestas, y esos grafos no son la fórmula secreta ni es una patente que podemos registrar, es un conocimiento agregado de una manera que lo que hace es potenciar lo que los modelos fundacionales y las redes neuronales que lo gobiernan no pueden hacer, que es pues, relacionar situaciones que no son evidentes en dominios de información muy verticales. Para vosotros puede ser pues, finanzas, la banca, para nosotros pues, un ámbito que recorre todas las infraestructuras, ¿no? Pero si hay un modelo vertical que describe cómo se comporta un terraplén ante diferentes circunstancias de presión, temperatura, humedad, climatología, hay libros que describen eso, pero tenemos profesionales que han estado expuestos en campo a centenares de problemas que no están recogidos y que podemos intentar pues, convertir en una casi expansión de ese exocórtex al servicio de agentes propietarios que den respuestas y que ojalá complementen la solución, no bypassen completamente, porque el momento en el que tomemos conciencia de que no generamos ningún valor en la ecuación, habremos perdido el control no de la narrativa, sino de nuestra función a todos los niveles, ¿no? Y ese es otro debate muy importante que está abierto, ¿no? Cuando hablamos del Human in the Loop hace 3 años, hoy cuando tenemos agentes orquestados que razonan y que validan y que supervisan, parecen que nuestra función de supervisión está empezando a ser muchísimo menos importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos obliga a preservar nuestra función dentro de ese loop, ¿no? Pues ese es otro debate que con agentes está todos los días sobre la mesa, ¿no? Y en una empresa de construcción, porque en el mundo del software esto lleva mucho tiempo hablándose y ya prácticamente, bueno, la mayor parte... Yo os invito a los que no lo hayáis hecho, tengáis o no conocimientos de programación, a bajaros alguna de estas herramientas, un Claude Code o la que sea, y que le habléis y le digáis, quiero hacer una aplicación que haga esto. Y os vais a dar cuenta de lo que pasa. Que es que en 10-15 minutos tienes una aplicación funcionando súper sofisticada. Antes le tenías que dar un montón de parámetros y explicárselo y tal, y te hacía una cosa que estaba medio mal hecha y ibas para adelante, ibas para atrás. No, ya no. Esto ha ido a una velocidad increíble. Y esto es porque al final, donde más han trabajado los que han desarrollado todo esto, son desarrolladores de software. Entonces, lo primero que saben cómo imitar, digamos, o cómo hacer con máquinas, es eso mismo que ellos saben hacer, porque saben cómo funciona, ¿no? Pero se han metido a hacerlo también en el mundo de las leyes y del derecho, en el mundo de la ciberseguridad y en otros mundos, y está penetrando todas las organizaciones, con lo cual esto... Para nosotros, el texto para todos, ¿no? Fue la primera puerta de entrada a la hora de consumir estos modelos, fue el que se inició con ChatGPT en noviembre, diciembre de 2022, pues esa fue la primera entrada. Empezamos a explorar las imágenes en un momento con un sentido lúdico, ¿no? Pero el concebir que estos modelos son multimodales y que la multimodalidad cubre todo un espectro de input, hasta incluso input que parecían irrelevantes, ¿no? Hay modelos que están intentando aprender cómo se comunican las ballenas. ¿Tiene algún tipo de utilidad? Pues a lo mejor es un
biomarcador que te permite identificar dinámicas de salinidad en los océanos que sean muchísimo más importantes pues, para otros procesos de la fauna y el ecosistema, ¿no? Nosotros estamos utilizando muchas imágenes, muchísimos vídeos, cada vez más en determinados momentos audios, porque el comportamiento de lo que estamos construyendo, del entorno alrededor, a veces es más rico analizarlo con una visión, pues en este caso multimodal, ¿no? Y no era tan evidente hace unos años, ¿no? Que una máquina que está haciendo una excavación, una tuneladora, que es un artefacto de cientos de metros, centenares de millones de euros, genere vibraciones o sonidos que no son evidentes, hoy puede analizarse con un agente que identifica patrones y que puede anticipar pues, que tengamos una parada o que tengamos una rotura, ¿no? Y eso hoy es multimodal de saque. Pues de la multimodalidad pasamos a la IA en el mundo físico, que hicimos también nosotros un foro sobre, bueno, lo que todos llamamos robótica de toda la vida, ¿no? Pero esto es como la inteligencia artificial ha empezado a entrar en el mundo de la robótica utilizando lo que algunos dicen que está limitado en que nunca va a servir, que es la misma arquitectura que utilizan los ChatGPTs, o sea, el Transformer y los LLMs, pero metiéndole vídeo y marcando vídeos con texto para que los robots aprendan a generalizar. Lo más difícil que tiene un robot es generalizar. Y esto que estáis viendo ahí es una startup, es una startup, un centro de investigación que se llama Physical AI y que se decidieron hacer las Olimpiadas de la Robótica siendo una cosa que se llama la paradoja de Moravec, que es que básicamente somos capaces de resolver ecuaciones diferenciales con un modelo, pero no sabemos doblar un calcetín con un robot, ¿no? Y entonces ellos están persiguiendo el poder hacer las tareas más sencillas con un robot al que no le han enseñado a hacer eso. Todo lo que habéis visto le han dicho: coge el calcetín y dale la vuelta, o coge haz un sándwich de peanut butter, de estos que les encanta, sí. Y córtalo. Se lo han dicho, y eso es lo que... Y estos son los modelos que se supone que tenían una limitación porque no tenían la representación del mundo que estabas diciendo tú ahora, y fíjate hasta dónde llegan. Y es interesante ver lo que hacéis vosotros también en automatización, ¿no? ¿Qué es lo que empezabas a contar? Nosotros venimos siguiendo muy de cerca las posibilidades, ¿no? De hecho, uno de los escenario planning hace unos años en construcción digital y en vehículos autónomos y conectados buscaba ver los límites de esa tendencia, ¿no? No teníamos las evidencias, ni había sido tan claro en esos vectores que hablaba, que justamente los algoritmos y el reinforced learning, utilizando captura de vídeo en este caso, nos podía ayudar o podía acelerar en un modelo casi de leapfrog lo que hemos visto los últimos 2 años. Todos recordaréis la década de Boston Dynamics haciendo por Navidades una voltereta nueva, ¿no? Veíamos el anuncio de la lotería de Navidad, el nuevo vídeo de Boston Dynamics y todos decíamos, bueno, esto evoluciona. En apenas 1 año y medio hemos visto pues, el evento de presentación del nuevo año chino en el que había cientos de robots moviéndose con una destreza y con una sutileza y sabiendo que no era una coreografía grabada, había una cierta interpretación basada en estos mismos principios. Nosotros no estamos visualizando esto como una realidad que a nivel de robots humanoides hoy, pero a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Porque esa miopía de no poder anticiparte a lo que no es evidente también nos afecta. Pero, si vemos, pero esa excavadora va sola. Que esa excavadora va sola y que tenemos ejemplos y implantaciones que ya empiezan a estar en producción. En el aeropuerto de San Juan, en Puerto Rico, estamos haciendo una ampliación de la pista de aterrizaje utilizando bulldozers y rollers que operan 24/7. Y eso ha sido un proceso transitorio en el que hemos empezado por teleoperación, hemos seguido con una conducción aumentada en la que teníamos determinados sensores y se ha incorporado pues, la última generación, que son sensores autónomos con una capacidad utilizando Large Vision Models embebidos como si fueran un elemento de IoT dentro de la máquina. Tienen el contexto, tienen unos límites, saben cuál es la misión, tienen
muchísimos parámetros de seguridad, obviamente, que te fuerzan a tomar el control, pero en condiciones normales pues son capaces de operar, seguir un patrón con muchísima más precisión, con un rendimiento mayor y además pues con unos periodos de ejecución pues de 24 horas, ¿no? Aquí vemos la comparación de nuestro mejor conductor con un conductor sin apenas experiencia utilizando una versión aumentada, en este caso un roller en el que no estaba haciendo nada, operando y con unos rendimientos mayores y una precisión también mucho mayor. Esto lo vemos como una realidad, va a distorsionar las reglas de juego de muchos sectores y en el nuestro, en la parte de maquinaria, lo tenemos claro. Estos eran los primeros y más evidentes, son tareas repetitivas en el que el comienzo y el final son similares, han evolucionado en gran medida de sectores más intensivos, sobre todo provenientes de la minería, pero estamos empezando a ver robots dedicados de nicho mucho más pequeños. Este es un robot que utilizamos en la I-35, en la carretera que estamos desdoblando en San Antonio para hacer las soldaduras. Tiene una serie de sensores que identifican las armaduras y va colocando según un patrón. Esto también es otro sistema que va con algoritmos similares, rectificando continuamente la posición de una grúa para garantizar que la posición de las armaduras, cuando haces una elevación de 20, 50, 100 toneladas, siempre tiene la misma posición. Es un robot que tiene como visión, utilizando ventosas, capturar los paneles solares y colocarlo con un movimiento pues, prácticamente de 6 grados de libertad en la posición concreta. Cada vez vemos más también la implantación de camiones autónomos, que para nuestro sector podrían tener pues, una potencia importante, sobre todo en la logística de aprovisionamiento de materiales, en el stock, etcétera, etcétera, y cómo no, pues en algo que miramos muy de cerca, que son los vehículos autónomos y conectados y cómo se comportan dentro de las autopistas, ¿no? Porque lo que tenemos claro es que los vehículos autónomos van a llegar. Waymo ya tiene 3.000, cerca de 800.000 viajes al mes, decenas de ciudades. En Madrid va a haber una versión en los próximos meses. Y la conducción autónoma por estos robots inteligentes conviviendo con vehículos pues, manejados por humanos genera una interferencia, una fricción, y tenemos que entender esos comportamientos. Pueden eventualmente reducir la capacidad de las infraestructuras hasta que se genere una masa crítica que permita incluso aumentarlas. No estamos ahí, ¿no? Entonces, seguimos lo que puede ser una distorsión de nuestro modelo a lo que puede ser pues, una aplicación directa desde la óptica de la eficiencia, porque se convertirá como en una funcionalidad de catálogo, quiero una excavadora autónoma o no. Y eso está pasando en todos los sectores con precios que bajan radicalmente, impulsados por los robots humanoides, que son los que están poniendo pues, en decenas de mil de euros muchas de estas capacidades que antes eran de laboratorio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, una de las cosas que vimos en el foro que hicimos de Embodied AI, de robótica, es que el humanoide es ahora mismo lo más lejano. O sea, hay otros robots como los que habéis visto ahí que están funcionando ya y que si no tenemos coches autónomos en las calles ahora mismo es por un tema de regulación, fundamentalmente, no porque la tecnología no esté lista, que lleva lista muchísimos años, pero que al humanoide le queda porque, bueno, hay problemas de hardware y hay problemas también de procesamiento de información, pero van a venir. Sí, sin duda. Y aquí en realidades inmersivas, que es otro de los capítulos que tocamos nosotros, ahí vosotros, tocándolo desde la perspectiva del gemelo digital, cuéntanos un poco qué es un gemelo digital, para qué sirve, para simular y... O sea, nosotros, yo creo que como os podéis imaginar, cada vez que intervenimos un espacio físico con la vocación de que la infraestructura perdure, no sé si como los romanos, pero casi de por vida, el fallo no es una opción y la capacidad de estresar todos los escenarios pues es limitada, porque no puedes intervenir en un sitio remoto en medio de Atacama, ¿no? Y hacer variaciones. Era una obsesión en mejorar nuestra capacidad de simulación, nuestra capacidad no de simulación de foresight, sino de simulación en un entorno sintético, estresar todas las variables, optimizar, inicialmente con la intención de mejorar el diseño,
¿no? Y ahí pues hubo todo una línea de trabajo con el diseño generativo y paramétrico que nos permitía, en vez de hacer pues varios diseños tentativos, el caso extremo, el caso menos favorable, ¿no? Hacer decenas de miles de iteraciones, dándole a la máquina la autonomía para que expresara todas las variables. Se nos quedó corto esa línea de trabajo y la obsesión fue crear en entornos inmersivos, en entornos aumentados, réplicas de nuestras infraestructuras con las que poder validar, en algunos casos, el comportamiento del usuario final, en otros casos, el comportamiento de materiales que podían tener una función, por ejemplo, pues todos los reflectantes en las autopistas, ¿no? Cómo se van a comportar, pueden generar efectos pantalla que creen lo contrario de lo que estamos esperando. También la incorporación de sensores para ver si los sensores estaban bien ubicados. No fue una aproximación en la que queríamos hacer una réplica 3D y como una maqueta prácticamente inerte movernos, ¿no? O sea, la obsesión ha sido una hoja de ruta prácticamente todos los que hemos ido adoptando gemelos digitales, dotarles de una réplica funcional, poder incorporarles datos operacionales y poder simular con datos operacionales reales y algunos figurados escenarios con los que tú poder pues, mejorar la forma de cómo los operas, ¿no? Aquí hay una representación pues, un poco escueta de diferentes proyectos, productos, plataformas que hemos ido desarrollando. Por ejemplo, arriba a la derecha en naranja utilizamos un gemelo digital de una de nuestras autopistas con el objetivo de incorporar diferentes antenas para mejorar la cobertura 5G en una autopista. Si estamos anticipando que los vehículos autónomos van a ser necesarios y muchos de ellos tienen a veces que conectarse o ser teleoperados, tenemos que garantizar que la conectividad del futuro, 5G o 6G, es total. ¿Cómo lo hacemos? Pues simulando inicialmente con nuestro Digital Twin, ahora con agentes de IA que son capaces de ubicar diferentes antenas, diferentes modelos de antenas, simular la radiación y determinar que no haya pues, puntos de no conectividad. Ese es un ejemplo. Otro abajo a la derecha, si corto un carril de una autopista en hora punta en Dallas y se genera pues, el colapso de un tráfico en el que hay centenares de miles de vehículos, ¿cuál podría ser el desvío óptimo para poder garantizar que no se genera el colapso? Segunda pregunta, ¿tengo cámaras dispuestas que me pueden alertar? No, o sí. En el gemelo digital tengo todas las cámaras, puedo moverlas de manera sintética y debajo del de naranja lo que veis es un conjunto de desvíos que tienen la vista real que la cámara sintética me da y que me permite saber que si se produce un atasco lo voy a saber con mis cámaras reales y poder validar ese desvío, ¿no? Y como ese, abajo a la izquierda, que se ve una circulación de noche, esa fue una colaboración con el Departamento de Innovación de 3M, la obsesión fue que si 3M, que es líder mundial en fabricación de materiales reflectantes, quería garantizar que la simulación y entrenamiento de los vehículos autónomos eran capaces de pues, conducir en la noche viendo el reflectante de 3M, yo tenía que construir un Digital Twin que fuera físicamente fiel a cómo se comportaban esos materiales. Pues creamos el primer Digital Twin a nivel mundial con la certificación de 3M, diciendo que ese reflejo de la luz del vehículo es el que vas a ver. Tenía propiedades físicas idénticas que el material y podía ser utilizado para entrenar a vehículos autónomos de noche. Bueno, pues son una suma de ejemplos de cómo incorporamos en el Digital Twin, no la maqueta, sino más allá, ¿no? Simular que estresamos pues, todas las condiciones de contorno para reducir el riesgo, para mejorar la eficiencia o para permitir a partners que usen nuestra infraestructura, que ya no es física, sino que es digital, ¿no? Qué bueno. El segundo caso, no sé si hay alguien del Ayuntamiento de Madrid, pero nos vendría muy bien en Madrid. ¿De las cámaras? El de si corto este carril, ¿por dónde tengo que llevarme el tráfico? Porque están avanzando mucho, tienen cámaras. Yo les sigo también porque el área de movilidad y hay cámaras que están incorporando pero bueno, no entro en los otros temas. Siempre puede mejorar, todos podemos mejorar. Bueno, oye, vamos un poco mal de tiempo. Si quieres avanzamos al tema de ciudades, en el que también hacéis cosas muy interesantes con sensorización y pues yo creo que agentes. Las ciudades son cada vez más, comentamos antes, ¿no? Es como el parque de atracciones en el que poner en valor muchas tecnologías, ¿no? O sea, nosotros, de manera selectiva, en algunas de las infraestructuras
intervenimos en las ciudades, sobre todo pues, en todas las actividades de agua, en la movilidad inteligente, cada vez más en ese concepto de resiliencia climática, generar una infraestructura que se comporte en condiciones normales, pero cuando hay situaciones extremas pueda hacer una labor de contención, ¿no? Y aquí una vez más esa capacidad de simular y la capacidad de entender cómo se comporta el agua, cuáles son los modos de uso, qué sensores poder incorporar para hacer un uso eficiente, ¿no? Es importante, ¿no? Hace años incorporábamos capacidades que hacían, con el término Smart Cities, algo más inteligente determinados procesos. La recogida de basuras o la ubicación de los vehículos o determinados temas pues, que cubrían el perfil de uso, ¿no? Se ha quedado corto, eso ya no es suficiente. Las ciudades del presente y del futuro van a ser ciudades que sienten, sensorizadas, que van a tener un entendimiento de cuál es el contexto y una gestión cada vez más dinámica y orquestada, basada en parámetros de eficiencia, pero también parámetros de conveniencia, parámetros de niveles de servicio, ¿no? Y ahí nuestra obsesión es estar preparados para simular las condiciones de contorno de una ciudad y en los servicios básicos en los que estamos interviniendo. Se me ocurre recientemente, ¿no? Todo el sistema de evacuación del Támesis ante avenidas de grandes inundaciones. Bueno, simular cómo una infraestructura puede ser de ocio. Hoy uno circula alrededor de las riberas del Támesis y es una zona que se ha puesto en valor, pero además está diseñada para, en caso de avenida y avenida extrema, ser capaz de laminar el agua y además evacuarla en una serie de túneles y recolectar el agua para temporalmente utilizarla luego para riego, ¿no? O sea, que hay una serie de modos de uso que no desvirtúan la razón de ser de esa infraestructura, pero que la ponen un poco en comunión con el uso lúdico que puede tener una zona que otro modo sería un túnel de espaldas a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Muy bien, y bueno, y luego de espacio, que era el otro tema que queríamos tocar, os pongo ahí el número de objetos que hemos lanzado al espacio. Nosotros hicimos un foro en el 18, creo que fue en el 2018, sobre la economía del espacio, porque lo que habíamos visto, nosotros, igual que vosotros, seguimos algunos vectores, ¿no? Y vamos analizando algunas cosas que están pasando en distintos sectores. A veces es seguir el dinero, simplemente ver dónde está yendo la inversión, pero otras es ver cuál era el coste unitario de la industria, de esta industria en este caso, que es cuánto cuesta lanzar un pound, un kilo de algo al espacio, ¿no? Y hay una curva que es así. Gracias pues a la entrada del sector privado, a los SpaceX, a los Blue Origins y a una competencia que vuelve a agitarse otra vez, pues cada vez es más barato lanzar cosas al espacio, ¿no? Y esto está muy bien porque nos permite de repente ocupar sobre todo las órbitas bajas. Todo esto, la mayoría de esto es en LEO, en las órbitas bajas, y la mayoría de esos objetos que veis ahí, en realidad muchos de esos son los satélites pequeñitos de Starlink, de una red de comunicación de Elon Musk, ¿no? Pero hay otros muchos, ¿vale? Y Europa está ahí también metiéndose. Pero esto nos genera también otro problema, y es que ahora mismo es un poco el Far West esto de las órbitas LEO, y llega uno y dice, oye, que yo lanzo, que voy, y ahí van mis satélites, y que se quite el que esté. Y a veces no se quita el que está y se dan un golpe y esto produce basura espacial, y todo eso que veis en rojo es el número de objetos que hay que son de más de 1 milímetro, que decís, bueno, pues una cosita así, bueno, es que van a una velocidad que son balas, o sea, como te ve eso en un satélite te lo destroza, le hace un agujero directamente. Entonces hay órbitas que ya están medio inutilizadas, ¿no? Y aquí tenemos un problema de cómo conseguimos limpiar toda esta basura espacial y sobre todo mantenerla a raya, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que tiene una aproximación apocalíptica desde la óptica de decir vamos a colapsar ese espacio cercano, se va a inutilizar. No estamos hablando de afectar a la altura de vuelo de los vuelos comerciales, ¿no? Un avión circula entre 30 y 40 kilómetros, esto está entre 200 y 1000 kilómetros, pero bueno, relativamente cerca comparado con los satélites geoestacionarios que están a decenas de miles de kilómetros.
empieza a ser un problema que no solamente afecta a la coordinación y va a obligar a sincronizar como diferentes países con necesidades antagónicas y con usos civiles, militares y desconocidos ponen ese inventario al servicio de un orquestador que tiene que decidir qué prima, si un uso militar, civil, en determinados momentos. Hay otras circunstancias que está afectando, pues, ni más ni menos que a los astrónomos, a procesos de radiotelescopios, ¿no? Porque se están apantallando muchas de los procesos de captura de información, comunicaciones convencionales que están empezando a ser afectadas por tener una red de satélites en órbita. Este es solo el comienzo, ¿no? Hace apenas unas semanas, quizás habéis escuchado, entró un nuevo megatrend, a lo mejor abre la puerta a uno de vuestros estudios, que es data center en el espacio, con afirmaciones de en torno a 1 millón de data centers. Estamos hablando de que tenemos decenas de miles de satélites, ¿no? Hay espacio para 1 millón, pues económico, a lo mejor hay incentivos que motivan la necesidad, ¿no? Pero estamos preparados para la operación a escala de esta realidad. Es cierto que no hay una regulación que acompañe, ¿no? Pero hay un paradigma que yo creo que todos tenemos que reconocer como un hecho. O sea, la conectividad global antes del 2030 va a ser, ¿no?, un derecho, una capacidad ubicua con un ancho de banda similar al que tenemos hoy con fibra. Esto va a romper completamente la forma en la que entendemos el mundo. Oferta, demanda, origen, destino, vamos a ser capaces de analizarla en tiempo real. El color de las flores en los campos de tulipanes de Ámsterdam pueden determinar el precio. Ahora se hacía en el mercado en el que se vendían, se va a poder hacer de una consola viendo el color o con un agente que te está diciendo cómo están madurando los cerezos en el Jerte, ¿no? O el número de barcos en tiempo real con el número de contenedores. Todo eso va a ser una capacidad, tanto en comunicación como en vídeo, y va a estar disponible casi como un commodity, ¿no? Sí, sí. Yo ponía el año pasado, cuando presentamos este informe el año pasado, el del año pasado, el ejemplo de una empresa que se llama Planet, que estuvimos viendo, que vende a hedge funds el número de coches aparcados en los parkings de los Walmarts, como proxy de las ventas, para anticipar cómo van las ventas, ¿no? Me parece un caso un poco... Hay un dataset que inicialmente una vez al mes se liberaba y que Google pues compraba y en otros casos comercializaba, que era la mejor versión o el mejor proxy a la cifra del volumen de oil que la OPEP publicaba. Y lo calculaban, es curioso, ¿no? La mayor parte de los depósitos que albergan combustible son depósitos que tienen el techo retráctil y conforme se va consumiendo, para que no se generen gases, puedan generar explosión, los techos van bajando. Al bajar el techo, a determinadas horas del día, se genera una sombra. Habían creado un modelo en el que en función del tamaño de la sombra sabías cuánto depósito estaba lleno y una vez al mes que tenían todo el planeta generaban un volumen remanente de oil que era mejor o más preciso que en el que en algunas ocasiones la OPEP publicaba, y eso servía pues para hacer su trading o para hacer pues sus simulacros, ¿no? Y esto era hace 10 años. Ahora eso se puede hacer en tiempo real, no tienes que esperar una vez al mes a calcular cuánto volumen te queda, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en determinadas ciudades que el análisis de las luces durante la noche te puede dar una proyección de cómo la ciudad está creciendo mucho más precisa que el footprint de la ciudad durante el día, porque todo se difumina y no tienes indicadores, y por las noches las zonas de crecimiento o donde se están agregando núcleos o qué carreteras tienen más tráfico, y eso con satélites hoy es una capacidad casi instantánea de análisis, ¿no? Y ahí tenemos una empresa española que es PLD, que no sé si seguro que la mayoría los conocéis, que están en Elche y que prometen ser uno de los potenciales lanzadores europeos, ¿no? Hay varios en Europa, pero son uno de los candidatos a convertirse en el SpaceX europeo. O sea que por aquí no nos podemos quedar atrás. Miura, el nombre que le han puesto a los cohetes los llaman Miura. Sí, los cohetes, efectivamente.
Muy bien, pues abrimos a preguntas. Si queréis descargaros el informe recoge algunas de las cosas que hemos comentado, pero sobre todo lo que queremos es que el informe os llame a buscar después dentro de, pues si estáis más interesados en temas de energía, en sostenibilidad y demás, pues que os miréis el informe que hicimos de energía de fusión, que da una panorámica, por ejemplo, estupenda de cuál es el estado del arte, qué nos queda. Esto es un problema de ingeniería, quién lo está haciendo, cómo se está haciendo, qué inversiones hacen falta. Y sobre todo tener en cuenta que en España, en Europa y en España tenemos capacidades, en este caso, que no podemos desperdiciar. Lo mismo con el de IA, vamos a sacar a uno de semiconductores, dando algunas pautas de qué debería o qué podría hacer Europa para aprovechar todos los cambios tecnológicos que están viniendo y que te permiten no subirte a un tren a 250 kilómetros por hora, que es complicado, sino ser tú el que lances una tecnología nueva porque se ha abierto una brecha de disrupción y puedes entrar, ¿no? Y nada, preguntas.